Muy buenos días, jovencitos. Vamos a empezar entonces con nuestra transmisión el día de hoy. Sebastián Pajuelo, muy buenas tardes. Estamos viendo por acá. Ahí está, estamos. Raúl Laván, buenas tardes. Karen Guapaya, muy buenos días todavía, ¿no? Todavía estamos temprano. Bueno, ya está. Vamos a reanudar entonces nuestra transmisión el día de hoy, jovencitos, con muchas ganas de hacer las cosas bien. Jania Leticia, Sandra Montero, Ivo Andrés, muy buenos días. Lady Benito, Jason Barturén, Azucena Ramos, muy buenos días, Azucena. Maderly también está con nosotros, Tania de la Cruz, Carlos Mendoza, saludo para todos ustedes. Leli Peñalosa, Jan P. Arratea, Carlos Mendoza, muy buenos días. Matías Cornejo, Terrence Alcántara, buenas. María Silva, muy buenas. Maderly también, ¿no? Maderly también, buenos días. ¿Se acuerdan que nos habíamos quedado nosotros en el problema número 22 y nos faltaba el problemita 24 para que tú puedas hacer el problema 25? Mira, el problema 24 y 25 son lo mismo, solo que en el problema 24 está el gráfico y en el problema 25 falta ese gráfico. Pero eso no es inconveniente para que podamos desarrollar ese ejercicio. Entonces, vamos a ver por acá nosotros el problemita número 24. Por acá decimos así, jovencitos, empezamos con el problemita 24. Ahí está. Listo. Mira, en ese problemita 24 tenemos así nosotros un conductor. Entonces vamos a colocar acá ese conductor. Por acá tenemos a ese conductor. Ahí está. Ese conductor. Ahí está, ¿ven? Ese conductor, por acá, está unido con hilos, por acá hilos conductores, y los conductores nos dicen, ahí están, tenemos así nosotros, buenos días para todos ustedes, jovencitos, que están pues conectándose a la transmisión. Ahí está. Tenemos por acá un campo magnético que está hacia abajo. En este caso tenemos así el campo magnético. Campo magnético, línea de campo por acá. Ahí está, el campo magnético por acá. Así ve, así. Campo magnético por acá y por acá. Ahí está, ¿ven? Entonces, me parece que está medio inclinado, creo. Ahí está, líneas de campo magnético en esta orientación, ¿eh? Acá tenemos el campo magnético que está en esa orientación. Ahora, por ese hilo conductor está pasando corriente, mira, por acá. Está pasando corriente por acá, viene la corriente por acá y la corriente está por acá subiendo. Ahí está. ¿Ven? Corriente por acá, corriente por allá y corriente por acá. Ahí está. Ahí tenemos nosotros a la corriente. Muy bien. Profe, pero una cosita, ver un detalle. ¿Cómo entiendo yo ese ejercicio? Yo tengo líneas de campo que son verticales y hacia abajo. Las líneas de campo están en forma vertical hacia abajo. Manuel, Andrés, Emerson, Lalupú, muy buenos días, así como a todos sus demás compañeros que también están en la transmisión, jovencitos, ¿ya? Entonces, vamos a ver nosotros por acá. Vamos a ver un poquito, a ver. Ahí estaría mejor. Ahí está. Entonces, mira, ven, tenemos nosotros por acá ese campo. Mira, tenemos parte de un circuito, porque la corriente solamente circula por un circuito cerrado, profe, pero acá está abierto. Es parte de un circuito. ¿Te acuerdas cuando teníamos una malla eléctrica, un circuito eléctrico? Yo quería analizar la diferencia de potencial en una rama, extraí esa rama, parte del circuito cerrado, igual acá. En ese caso, nos dicen a nosotros, ven, en la figura se representa una barra conductora de masa 20 gramos, tiene peso, y longitud 10 centímetros, suspendida por hilos rígidos y también de material conductor, ¿ven? Y de masa despreciable. La barra se coloca en un campo magnético formando
la conocida balanza magnética. Sí, por la barra está inclinada. A ver. Si al circular por la barra una corriente I de 2 amperes por la barra, esta se inclina formando un ángulo de 45 con la vertical. Determine la intensidad de inducción magnética en Tesla. Profe, pero a ver. Regla de la mano, en este caso de la palma derecha, ¿no? Palma derecha, acá está mi mano derecha. La línea de campo estaba hacia abajo, la corriente hacia la derecha. La fuerza magnética estaría entrando al plano de la pizarra, profe. Pero si yo lo estoy dibujando en el plano de la pizarra y la fuerza magnética está hacia adentro, entonces lo que va a pasar es lo siguiente, ¿no? Si nosotros tenemos acá nuestro conductor y acá tenemos los hilos que lo sostienen, entonces más o menos algo como por acá, algo así como por acá, mira, ahí está, y por acá tenemos nosotros lo siguiente, algo así más o menos, mira, a grosso modo, te explico, tenemos nosotros así, algo así, ahí está, ¿ven? Algo así, tenemos ahí, ya está. Ese conductor viene corriente por acá, circula por acá, y como el campo está hacia abajo, estamos así, la fuerza magnética lo va a jalar hacia adentro. Me dicen que se inclina a 45 grados. Pero si tú lo ves de frente, ¿vas a encontrar esa curvatura? No, a ti te va a hacer como si él sube. Pero, ¿y dónde está el ángulo? No puedo verlo. Entonces eso es cuestión de perspectiva. Mira, está así. Línea de campo hacia abajo, corriente. Entonces la fuerza magnética lo jala. Profe, ¿pero por qué no puede estar horizontal? Porque tiene peso, pues el peso lo inclina hasta esa posición, formando 45 grados con la vertical. Pero si yo lo veo de frente, no puedo observar. Entonces lo que vamos a hacer es recurrir a una forma de perspectiva. Lloverán, Ángel, Gabriel, muy buenos días a todos ustedes jovencitos que se están conectando a la transmisión. Mírame, ¿qué hacemos? Como tú eres recontra hábil, entonces tú dices, entonces voy a mirar a ese conductor. Tengo dos opciones: colocar un observador en la parte posterior, ahí está, un observador en la parte posterior, o coloco un observador en la parte delantera. ¿Ven? Entonces por acá tenemos el observador. Entonces acá esto sería el observador, ahí está, 1, y él sería el observador 2. Él sería el observador 2. Ahí. Entonces tú dices, profe, ¿puedo ver al conductor? Si yo lo veo desde el observador 1, veo la colita de la corriente. Y si yo lo veo desde la posición 2, veo el puntito de la corriente. Entonces yo voy a hacer la vista de cualquiera de ellos, porque igual la barra se va a ir hacia adentro. Entonces si yo lo veo por acá, mira, ubícate acá. Si nosotros lo vemos así, mira, ubico. Si yo veo, voy a ver el arco que se está generando así, debido a la fuerza magnética y el peso. Y si yo lo veo de este lado, así, voy a ver también la inclinación, cualquiera de los dos, para poder observar la inclinación respecto a la vertical. Entonces, por acá nosotros vamos a decir lo siguiente, ¿eh? Vamos a colocar respecto al observador, vamos a ver observador 1. Decimos respecto, mira, acá decimos respecto al observador, respecto al observador 1. Ya está. Entonces, ese hilo lo vamos a ver así. Acá tenemos así el hilo. Por acá. Ahí está. Acá tenemos la sección del conductor. ¿Ven? Esa, por ahí voy a ver la colita de la corriente. ¿Por qué? Porque el observador 1 ve la parte posterior, o sea, la colita de la corriente. Ahí está, ahí.
Entonces, jovencitos, ese campo magnético, no es cierto que está en forma vertical y hacia abajo. El campo magnético está hacia abajo. Por acá sí. Ahí está. El campo magnético no es una región, no es en un plano solamente donde se representa el campo magnético, sino en todo el espacio. ¿Ven? Ahí está. Entonces, ese producto, mira, reglas de la mano derecha, otra vez, ¿eh? Corriente entrando al plano, el campo magnético hacia abajo, entonces por acá tenemos a la fuerza magnética. La fuerza magnética está por acá, como te decía. Ahí está. Acá está la fuerza magnética. Y también no es cierto que tenemos el peso de ese conductor, porque tiene masa, entonces tiene peso. Ahí está. Su mg. Pero nos dicen a nosotros, jovencitos, según el dato, que este conductor se va a inclinar 45 grados respecto a la vertical, por la fuerza magnética. ¿Pero por qué, profe, 45 grados? ¿Por qué no se pone en forma horizontal? Porque hay peso, pues el peso va a contrarrestar la acción de la fuerza de alguna manera. Entonces ese conductor se va a ubicar en esa posición. ¿Ven? Ahí está. Acá está. Acá está el conductor. Ahí está el conductor. ¿Ven? Al final está acá. Entonces, si al final está en esa posición, acá tenemos nosotros la colita de la corriente. ¿Ven? Entonces, por acá tenemos el hilo en esta posición. Ahí está. Acá tenemos la inclinación, el ángulo de 45 grados. ¿Listo? Y por acá tenemos nosotros la fuerza magnética. Ya está. Por acá tenemos, así ven, la fuerza magnética que jala a ese conductor hasta esa posición. Y por acá tenemos nosotros al peso de ese conductor. Ahí está. ¿Ven? Listo. Ese conductor está en equilibrio. Entonces hay que tener en cuenta lo siguiente, jovencitos. Vamos a ver por acá nosotros lo siguiente. Mira, no es cierto que ese conductor y la fuerza magnética me van a dar una resultante, pero ese conductor está en equilibrio. Entonces la fuerza resultante sobre él es cero. Por lo tanto, jovencitos, nosotros decimos así, mira, la fuerza magnética y el peso o la fuerza de gravedad me dan una resultante. Ellos dos me dan una resultante. Esa resultante, mira, en el hilo debe aparecer una fuerza de tensión, que le llamo T. Ya está, T. Ahora, esa tensión con la fuerza magnética y el peso deben de anularse. Por lo tanto, la fuerza magnética y el peso me debe dar una resultante. Esa resultante debe ser colineal con la tensión y necesariamente tiene que ser de igual magnitud que la tensión. Él es la tensión. ¿Por qué? Porque si esta fuerza magnética con la fuerza de gravedad se van a reemplazar por esta tensión y esta tensión se anularían y la fuerza resultante es sobre el cero, entonces está en equilibrio. Pero si este ángulo es 45, ¿no es cierto que este ángulo también es 45 grados? Por lo tanto, el peso y la fuerza magnética, ¿cómo son? Entonces, jovencitos, la fuerza de gravedad y la fuerza magnética son iguales. Ah, muy bien, estamos de acuerdo. ¿Qué nos dicen a mí? Me piden calcular la intensidad de inducción magnética en Tesla. Profe, en ese problema no me dan la gravedad.
yo voy a considerar que la aceleración de la gravedad para este ejercicio va a ser 9,8. Vamos a poner acá, no aparece en el examen, eso ha sido examen de admisión, no aparecía. Entonces G va a ser 9,8. Ahí está. Entonces, voy a decir acá. Entonces, jovencitos, ¿qué es lo que se observa ahí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Mira, vamos a decir entonces por acá, ¿qué es lo que se cumple ahora? ¿Qué es lo que se cumple? A ver, se observa, ahí está, que la fuerza magnética en magnitud es igual a la fuerza de gravedad. A esto le vamos a llamar posición A y a esto le voy a llamar posición B. Se observa en el punto B, ponemos así, mira, en el punto B. Ahí está. La fuerza magnética y la fuerza de gravedad son iguales. ¿Por qué? Por el ángulo de 45, pues. Si es 45, entonces el MGI y la fuerza magnética son iguales. Pero la fuerza magnética sobre ese conductor es igual, mira. La fuerza magnética no es cierto que el módulo de la intensidad de campo por la intensidad de corriente por la longitud del conductor. Y esto es igual al MG. ¿Te das cuenta? Profe, a mí me piden el beta, despeja pues el beta. Eso es todo lo que hay que hacer. Entonces, vamos a decir acá. Entonces, jovencitos, por acá voy a decir, ahí está. Por acá diremos nosotros, la intensidad de campo magnético es igual, por acá tenemos la masa por la gravedad entre la intensidad de corriente por la longitud del conductor. La masa de ese conductor, todo en unidades del sistema internacional, jovencito. La masa de ese conductor, 20 gramos, pero sería 20 por 10 a la menos 3. 2 por 10 a la menos 2 kilogramos, ¿por qué? Que es 9,8, sobre la intensidad de corriente, que en este caso es de 2 amperes. 2 amperes por la longitud de ese conductor. Y la longitud de ese conductor me dicen que es 10 centímetros. Al pasarlo en metros, sería 10 por 10 a la menos 2, esto sería 10 a la menos 1. ¿Sí? Ya está. Entonces, jovencitos, por acá, si SOA se van, y me va a quedar 9,8 por 10 a la menos 1. Por lo tanto, jovencitos, el módulo de la intensidad de campo va a ser igual a 0,98 teslas. Y esto sería todo. ¿Qué fue? O sea, el problemita no es para verlo de frente, sino de costadito, jovencitos. Y de esa manera llegamos a esa conclusión. Mira, en el problema número 25, una varilla homogénea conductora de 0,16 kilogramos, ahí está, y 60 centímetros de longitud, es sostenida por medio de dos hilos conductores muy extensos, que están al inicio verticales, atados a los extremos de la varilla horizontal en reposo. Si por los hilos circula una corriente de 4 amperes y se establece en la región un campo magnético homogéneo vertical hacia abajo, mira, la misma estructura, campo hacia abajo, la varilla se desvía lateralmente 37 grados, igualito, por este observador acá, y se va a desviar 37 grados, igualito, 37 grados, el peso que lo tienes, él es como 53 a 4, a 37 a 3 y es la fuerza magnética. Entonces ahí hace simplemente que la fuerza magnética lo conoces en función al peso. Y te piden calcular la magnitud del campo magnético interesante. La misma idea. ¿Correcto, jovencitos? Vamos a entrar entonces ahora a ver lo que es fuentes de campo magnético. Ojo, las únicas fuentes de campo magnético son los imanes y la corriente eléctrica. Esas son las únicas fuentes de campo magnético. Entonces, ahora nosotros vamos a entrar a esa parte y vamos a hablar de un conductor infinito o muy extenso, problema número 27. Vamos a ver acá el problemita número 27. Ahí está. Listo, jovencitos. Problemita 27.
¿Qué nos dice el problema 27? Bueno, que tenemos dos conductores por acá, dos conductores que transportan corriente por acá, ¿sí? Ahí está. Por ahí, por acá, mira. Ahí están, dos conductores. Por esos conductores están circulando corrientes por acá. Una corriente de 20 amperes. 20 amperes por acá. Mira. Ahí está. Tenemos por acá una corriente 20 amperes. Esto será el conductor 1 y esto que sea el conductor 2. Y ese conductor 2 está circulando por él también una corriente de 30 amperes. Ahí está. ¿Ven? Entonces, acá tenemos un puntito que le vamos a llamar P. Ahí está. Ese puntito P y la distancia por acá del conductor 1 al punto P 5 centímetros y del conductor 2 al punto P 6 centímetros. Y además nos están enseñando, nos están mostrando un sistema de ejes rectangulares. Profe, yo sé que solamente vamos a trabajar en el plano XY. No, porque te das cuenta que el sistema de ejes espaciales, en el espacio, tenemos el eje XY y el eje Z, que coincide con el origen de coordenadas. Por eso que acá vemos el eje Z, la cabecita del eje Z. ¿Cómo sería entonces en ese caso? Tenemos nosotros así, el eje Y, el eje X y el eje Z. Ahí está, el sistema de ejes espaciales. Pero, como estamos viendo el plano Y, o los ejes Y, X, el eje Z no lo observas, porque este eje Z se pierde con el origen de coordenadas. Pero le pongo cabecita para que veas que está viendo la puntita del eje, la cabecita del eje, ¿eh? De esa manera. Entonces, así es como vamos a interpretar nosotros. Ahora, cuando nosotros hablamos de líneas de campo magnético, sabemos nosotros, mira, sabemos nosotros por acá, que cuando tenemos un conductor, por donde está circulando corriente, ahí está circulando corriente, entonces, esa corriente por la regla de la mano derecha, mira, pulgar el sentido de la corriente y la envoltura de los dedos, el sentido de la línea de campo. Alrededor de ese conductor se van generando circunferencias concéntricas. ¿Te das cuenta? Profe, pero estas líneas de campo tienen sentido orientación, claro. Regla de la mano derecha, el pulgar me indica la corriente y la envoltura de los dedos el sentido de las líneas, por acá. Por acá y por allá. Estas son las líneas de campo concéntricas al conductor. Muy bien, ahí estamos. Ahora, ¿qué más? Profe, pero yo quiero la magnitud de la intensidad de campo. Bueno, el vector intensidad, porque es un vector, ¿no es cierto, jovencito, que se obtiene así? Por ejemplo, trazamos el radio. Esto sería el radio perpendicular. Ahí está. Perpendicular al conductor. Y en ese punto, tangente a la línea de campo, trazamos el vector intensidad de campo magnético. Vector intensidad, campo magnético. Esto sería el vector intensidad de campo magnético en ese punto, que le llamamos beta nada. Profe, como está a la misma distancia en cualquier punto, su magnitud siempre es la misma, siempre es la misma. Ahora, cuando nosotros tenemos así, ese es en el espacio. Cuando nosotros lo trabajamos en el plano, mira, acá está el mismo conductor, ¿eh? Ahí está el mismo conductor. La corriente está hacia arriba, la corriente ahí hacia arriba. Entonces, si yo trabajo en el plano, la corriente hacia arriba, las envolturas de los dedos me indican que por acá están entrando la línea de campo y por acá están saliendo los dedos, la cabecita, mira. Por acá ingresan y por otro lado salen. Por lo tanto, por esta regla de la mano derecha, decimos nosotros así, mira. Si por este lado veo una colita que me representa el beta que está entrando a este lado,
a la misma distancia por acá estará la cabecita. Por acá entra y por acá sale. Entonces, si por acá hay colita, a la misma distancia al otro lado habrá cabecita. Otra colita, otra cabecita. ¿Te das cuenta? Mira, las líneas de campo por acá entran y siempre tangente a la línea de campo el vector intensidad. Como acá entran, entonces el vector beta es tangente, colita, veo la colita. Por acá está saliendo y tangente a él el vector intensidad. Por eso veo la cabecita, ¿ves? Colita, cabecita. Regla de la mano derecha. Ahora lo vamos a poner en práctica por acá. ¿Ya? Entonces, vamos a decir, entonces, ahora, jovencitos, vamos a ver cómo sería. Veamos, entonces, a ver, hasta ahí estamos, todo bien, ¿no? Muy bien, para el conductor 1, corriente hacia arriba, la envoltura de los dedos me dice que en P están entrando en la línea de campo. Y si en P están entrando en la línea de campo, en el punto P voy a ver la colita. Ahí está, lo represento con una aspita. Y ese sería el vector intensidad de campo magnético del conductor 1 en el punto P. Acá veo puras colitas de este conductor. Y por acá cabecita. Pero me interesa en P. Ahora vamos al conductor 2. La corriente hacia arriba, por acá veo colita. Y en el punto P, ¿qué voy a ver? Cabecita. Entonces, en el punto P, ahí está. Vamos a ver la cabecita. Ahí está. 2 sería, ¿no? 2. El vector intensidad de campo magnético en 2 es puntito. Profe, o sea que el vector intensidad de campo magnético, su vector unitario sería K. Y la intensidad de campo magnético 1 sería menos K, su vector unitario, porque está entrando. El eje que sale es el Z positivo, por lo tanto su vector unitario es K. Y como es colita, está entrando, sería menos K. Suma de vectores. Muy bien, vamos a ver por acá entonces lo siguiente. Mira, ¿qué es lo que sabemos además de esto? ¿O qué es lo que debemos conocer o recordar? A ver, ¿qué es lo que tenemos que saber? Decimos entonces nosotros por acá. Por acá diremos, por teoría. Acá diremos, jovencitos, así, ¿ven? Por teoría. Por teoría. Ahí está. La magnitud de la intensidad de campo, ¿a qué es igual? Jovencitos, esto es la permitividad magnética. Permitividad magnética, ahí está, absoluta. Y eso es, la permitividad magnética absoluta es igual a la permeabilidad magnética en el aire vacío por la permeabilidad magnética relativa. Pero en el aire vacío, el vale 1. Por eso es que en los libros normalmente le ponen mu sub 0, porque trabajamos en el aire vacío. Y los problemas siempre vienen pues con esa relación en el aire vacío. Esto por la intensidad de corriente que circula por ese conductor sobre 2pi por la distancia del conductor al punto, y la distancia P sería perpendicular, mira, el conductor sería 5. Ya está. Entonces, eso es lo que nosotros debemos conocer. Esto es para un conductor muy extenso. Entonces decimos acá, esto se cumple para un conductor o para una corriente rectilínea. Esto es para una corriente, no conductor, corriente. Esto se cumple para una corriente rectilínea. Corriente rectilínea extensa. Muy larga se dice, ¿no? Extensa. Ahí está. Entonces, jovencitos, eso es la magnitud. Entonces, por acá decimos nosotros luego, calculemos, mira, calculemos la magnitud de la intensidad de campo magnético de 1. ¿Y esto a qué va a ser igual? Profe, en ese caso, el U sub 0 ¿es dato o no es dato? Sí, es una constante. Y las constantes en un examen de admisión vienen como datos siempre, jovencitos. Esto sería así, el mu sub 0, la permeabilidad magnética en el aire vacío, 4pi por 10 a la menos 7. Por la intensidad 1, que es 20, por 20, sobre
2pi por r, por la distancia del conductor 1 al punto P, 5 centímetros. Pero todo debe estar en unidades del sistema internacional. Por lo tanto sería 5 por 10 a la menos 2. Y todo esto ya está en teslas. Ahí está. Operando aquello obtendremos el módulo de la intensidad de campo magnético. Pero, ¿cuánto sería aquel con esto? 2 piaba 2. 2 por 20, 40. 40 entre 5, 8. 8 por 10 a la menos 5. Pero acá me piden calcular en microteslas. Entonces sería 8 por 10 a la menos 5, 80. Esto sería 80 por 10 a la menos 6, o sea, 80 microteslas. Esa es la magnitud del beta 1. Pero en el problema no te piden calcular la magnitud, sino los vectores. Entonces decimos así, un cálculo adicional. Profe, yo quiero calcular el vector intensidad de campo. Muy bien, no hay problema, jovencito. Porque si tú quieres el vector intensidad de campo 1, a esa magnitud que tienes lo multiplicas por su vector unitario, que sería menos k, porque está entrando al plano de la pizarra. Entonces sería menos 80k en microteslas. Ya está. ¿Ven? Ahora, de la misma forma, vamos a calcular el módulo de la intensidad de campo 2. ¿Te das cuenta? O sea, puedo calcular yo el módulo y lo puedo pasar también de escalar a vectorial, solamente multiplicándole por el vector unitario. Acá sería el mu sub 0 otra vez 4pi por 10 a la menos 7 por la intensidad de corriente, que vale 30 sobre 2pi por r. El radio vale 6 ahora. Y no es cierto que esto sería así, jovencito, mira, 6 por 10 a la menos 2. Y esto, jovencito, sería así, sexta, 5. 2 por 2, 2pi, 2 por 5, 10. 10 a la menos 6. Y esto sería así, ¿ves? 100 por 10 a la menos 6 son microteslas. Ahí está. 100 microteslas. Ese es el módulo. Profe, pero ¿puedo pasarlo a vector? Claro que sí. ¿Qué haces a ese módulo? Solamente le multiplicas por su vector unitario. En ese caso, te das cuenta que el beta 2 está saliendo del plano de la pizarra. Y si está saliendo, puntita, paralelo al eje Z, por lo tanto, el vector intensidad de campo magnético del conductor 2 en P va a ser igual a más 100K en microteslas. ¿Listo? Ya está. Ya tengo los dos vectores. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a calcular la intensidad de campo magnético en el punto P. Entonces, por acá vamos a decir lo siguiente. Vamos a ver, Carlos Alonso. A ver, el problema 21 me dice Carlos Alonso. A ver, vamos a ver qué es el problema 21. No hay problema, estamos para ayudarnos. Mira, ahorita te voy a dar las pautas para que puedas tú desarrollar. El problema es como lo hemos hecho anteriormente, pero ahorita vamos a ver. Mira, decimos, por lo tanto, la intensidad de campo magnético en P va a ser igual, a ver, suma el vector intensidad de campo magnético 1 más el vector intensidad de campo magnético 2. A ver, suma esos dos vectores, más 100K menos 80K, te va a salir más 20K en microteslas. Y esto, jovencitos, sería la respuesta para ese ejercicio. Suma nada más vectores. Eso sería. Ahora vamos a darle las pautas para poder resolver el problema número 21 como me están pidiendo. No hay problema, jovencitos, de acá. Vamos a ayudarlo en todo lo que ustedes requieran. Vamos a borrar entonces el... Ahí está, vamos borrando. Por acá vamos a decir, problema 21 me dice, ¿no? Me dice el problema 21, mira. En ese problemita 21, por acá. En ese problema 21, ¿qué tienes? Tiene la estructura así. Esta es la estructura, mira, por acá, ahí está. Y luego por acá, sí.
Ahí está. ¿Ven? La corriente viene por acá. Ponle punto A, pues. Y este es al final el punto B. Viene por acá la corriente, por acá baja y por acá baja. Esto es 3 metros, esto es 4 metros, esto es 5 metros y esto es 3 metros. Entonces, jovencitos, cuando yo quiero calcular la fuerza magnética sobre toda esa estructura, porque no es cierto que el beta está entrando al plano de la pizarra, el beta por acá está entrando al plano de la pizarra, lo que te dicen. Entonces, yo voy a, como tengo un circuito abierto desde AB, entonces voy a reemplazar a toda esa estructura, cierro simplemente por acá, desde AB, y te olvidas de lo demás. Ahí está, como la corriente va de AB, esto sería la corriente, y esto sería la longitud AB. ¿Ven? Ya está. Entonces, jovencitos, analizas tú la fuerza magnética ya no sobre 3, 4, 5, 3, no, sino sobre AB nada más. Regla de la mano derecha. Las líneas de campo están entrando, la corriente hacia la derecha, entonces la fuerza magnética sobre él estará hacia arriba, para esa estructura, ¿no? Olvídate ya de 3, 4, 5, 3, ya no, y solamente acá tiene la fuerza magnética. Esto vendría a ser la fuerza magnética. Entonces, en ese caso, nos dicen calcular, me piden calcular la fuerza magnética. Ojo, nosotros tenemos el eje J hacia arriba, el I a la derecha, el K saliendo del plano. Entonces, por acá, ¿qué decimos? La fuerza magnética, sabemos nosotros acá que la fuerza magnética es igual a la intensidad de corriente por el producto vectorial de L a B, aspa, beta. ¿Cuánto es la intensidad? ¿Ven? La intensidad en ese caso nos dicen que es de 3 amperes. 3 amperes. Ese vector sería 3, 6, 9. 9i. Esto sería 9i. Aspa, el vector beta. El vector intensidad de campo magnético, a ver, nos dicen. Ah, ya, ajá. A mí me pedían, no sobre todo, no. A ver, estoy leyendo mal. Sobre el alambre de 5 metros, jovencitos. Ah, ya no era sobre todo. Pensé que era sobre todo, jovencitos. No es sobre todo. Entonces solamente me están pidiendo sobre el conductor de 5 metros de longitud. Acá nada más, jovencitos. Acá. Sobre este conductor. Acá, 5 metros y 5 metros. Entonces, por la regla de la mano derecha, la línea de campo y la corriente por acá, la fuerza magnética, mira, sobre este pedazo de conductor por acá nomás, por acá. Y la fuerza magnética estaría así. Ahí está, solo por el alambre de 5 metros. Esto sería la fuerza magnética, perpendicular a ese conductor. ¿Ven? Entonces, esa fuerza magnética, acá pone pues PQ, sobre el alambre de 5 metros. La fuerza magnética sobre PQ será igual a la intensidad de corriente por esa longitud L, PQ, por, en ese caso, sería el beta. Listo, profe, pero ese alambre de 5 metros, ahí está, la corriente viene por acá, mira. Este vector sería así, uno vertical por acá hacia abajo, sus componentes, porque ese módulo es 5. Sus componentes para ese el alambre de 5 metros sería así, sería 4 y 3. Entonces tú dices así, mira, ve, tienes que encontrar el vector. La corriente es 3. Esa longitud, ¿cómo sería? 3i menos 4j. Por el beta, mira, esto es el vector longitud PQ. 3i menos 4j, ahí está. Y el beta, que es 27j. Y el beta, que es 27j. Ahí multiplica, pues. Y aspa j, ¿qué me da? Y aspa j me da acá. J aspa acá, me va a salir 0.
y el K sería, en ese caso la fuerza magnética estaría solamente en ambos ejes, la fuerza magnética. Entonces por acá sería de 5 metros, ¿no? Entonces por acá sería así. A ver, 3i menos 4j. Y el beta, 27j. No, pues está muy mal ahí. El beta, te das cuenta que está entrando al plano de la pizarra. Entonces, la fuerza es 27 newton. La fuerza es 27, te dice. La fuerza magnética, a ver, en el alambre doblado experimenta una fuerza de 27J. Ya. Primero te hablan todo, de todo. Entonces vamos a ver acá. Primero te hablan de todo. Entonces ese 27J no es el beta. Entonces, primero nos hablan de todo. Problema 21. O sea, en ese problema 21 te hablan así. Primero te dan toda la estructura. Otra vez, en ese problema 21 es dos problemas en uno. Problema, por eso tiene esa forma, mira. 3, como habíamos hecho. Por acá, 3 o 4, ¿no? Ahí está. Así es. Acá viene la corriente. Por acá viene la corriente, por acá viene la corriente. Él es 3 metros, él es 4, él es 5, él es 3. Me dicen sobre todo la estructura. Acá tenemos el beta. Ya está. Entonces, sobre toda la estructura, tendremos que analizar todo primero. Y no es cierto que esta longitud sería 9 metros. 3, 3 y 3, 9. Y la corriente va así. Entonces, la fuerza magnética, por la regla de la mano derecha, mira, estaría hacia arriba, sobre toda la estructura. Primero, sobre toda la estructura, la fuerza magnética está por acá. 27J, es correcto hasta ahí. Entonces, jovencitos, esto sería la fuerza magnética total. Entonces, la fuerza magnética total, ¿a qué va a ser igual? Al módulo de la intensidad de campo por la intensidad de corriente y por la longitud total, que es lo de negrito. Esta fuerza magnética es 27 J, pero lo voy a dejar así como escalar en módulo. El beta no lo conozco, la intensidad es 3 y la longitud es 9. Por lo tanto, con esto calculamos el módulo de beta. El beta va a ser una Tesla. Eso era el dato. Ahora, jovencitos, no es cierto que me piden calcular, luego me piden calcular en esta estructura P, Q, ahora sí. Y la fuerza magnética en PQ está por acá. Ahora me piden la fuerza magnética en PQ. Entonces tú dices acá, la fuerza magnética en PQ, ¿cómo sería? Sería la corriente, ahí está, por, acá tenemos la longitud vectorial de PQ, que ya lo conozco por el beta. Entonces la corriente, ¿cuánto va a ser? 3 amperes. La longitud de PQ, esta longitud PQ sería menos 4J más 3i. Entonces esto sería 3i menos 4J, la componente de L. El beta sería una Tesla, pero como está entrando, sería menos K. Ahora sí. O sea, el primer dato era para encontrar el módulo de beta, pero como está entrando y es en el eje Z negativo, menos K. Ahora sí, ¿no? Entonces tú dices por acá, I haz para acá, J haz para acá, ahí te sale la respuesta. ¿De acuerdo? Entonces ya tú operas aquí. Tú sabes, I haz para acá es menos J, J haz para acá es I. Por eso te sale en los términos de I, J. ¿No? Y esto, o sea, son dos problemitas, ¿ah? Primero para todo, la fuerza magnética en todo, para hallar el beta. Lo trabajas en módulo nada más, para hallar el beta. Y ya sabes que es su vector unitario menos K. Y eso me sirve para hallar eco. ¿Ven? Ya está. Dos problemitas en uno. Interesante, interesante el ejercicio. Vamos a ver entonces el problemita número, ya está, el problemita número 27 ya está. Vamos a ver el problema número 28, ¿correcto? Por acá vamos a ver
el problemita 28. Ahí está. En ese problema 28, ¿qué es lo que tenemos en el problema 28? ¿Qué es lo que nos dice el problema 28? Ajá. Tenemos nosotros así en el espacio, tenemos acá dos conductores. Bueno, vamos a dibujar solamente a los conductores. Tenemos así, en ese problemita, dos puntos. Ahí está. El punto 1, el punto 2. Por acá tenemos nosotros, ya está, vamos a decir acá tenemos un conductor muy extenso. Ahí está. Ahí está. Dos conductores. Esto viene a ser así, ¿ve? 2R, R por acá, R por acá. Muy bien, entonces vamos a mencionar estos conductores, 1 y 2. Vamos a decir, por acá viene una corriente de 2i hacia abajo. Por acá viene una corriente 2i hacia abajo y una corriente i hacia arriba. Y una corriente i hacia arriba. Esto sería el conductor 1 y esto es el conductor 2. Ahí está. Conductor 1, conductor 2. Muy bien. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros? Mira, nos dice el problema así. En la figura se tiene dos alambres de conductores muy extensos, perpendiculares a la superficie S, ese plano. Por ellos circulan corrientes 2i e i. En sentidos, respectivamente en sentidos contrarios. Luego, la relación del beta 1 entre el beta 2, entre el campo magnético total beta en el punto 1 y el campo magnético total beta en el punto 2 es en módulo. O sea, el beta 1 es el campo magnético resultante en 1 y el beta 2 es el campo magnético resultante en 2. Entonces vamos a ver por acá nosotros lo siguiente. Para eso, jovencitos, estamos viendo acá lo siguiente. Tenemos que tener en cuenta nuestra recomendación por acá, sí. Ahí está. Tenemos nosotros así. Ahí está. Estamos en el plano. El eje Y. Por acá tenemos el eje X. Y por acá tenemos el eje Z. Saliendo del plano. Muy bien. Entonces vamos a analizar primero a los conductores 1, 2 en el punto 1. Regla de la mano derecha. La corriente 2i viene por abajo, hacia abajo. Y en el punto 1 la línea de campo están entrando. Entonces, para ese conductor 1, el campo magnético está entrando. Por lo tanto, acá ponemos aspita. Y esto sería el vector intensidad campo magnético de 1. O vamos a ponerle acá, mejor jovencitos A. Y acá vamos a ponerle B. Los conductores son A y B. Este sería la intensidad del campo magnético del conductor A en ese punto 1. Y el conductor B, la corriente va hacia arriba. Y por acá colita y por acá veo cabecita. Entonces esto será el vector intensidad del campo magnético del conductor B. Ya está. Entonces tengo que hallar el beta A y el beta B. Eso es, en el punto 1 será beta 1, la suma de ellos dos. Ahora mira, por acá. Para el punto 2, el conductor 1 hacia abajo, por acá colita y por acá cabecita. En el punto 2 voy a ver cabecita y esto será el vector intensidad de campo magnético del conductor A. ¿Ven? ¿Te das cuenta? Mira, la corriente hacia abajo, por acá colita y por acá cabecita. La corriente B hacia arriba, por acá veo colita. Entonces por acá será colita. Y esto será el vector intensidad campo magnético de él. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a decir, primero en el punto 1. Entonces por acá decimos, sabemos, jovencitos,
sabemos nosotros lo siguiente. Sabemos que el beta se va a calcular así como la permeabilidad magnética por la intensidad de corriente sobre 2pi por R. Eso es lo que sabemos por teoría. Entonces, voy a calcular primero en el punto 1. Vamos a decir primero en el punto 1. En el punto 1. Ahí está. En ese punto 1, vamos a decir así, jovencitos, en el punto 1 vamos a decir que el beta 1, vamos a decir nosotros, el beta 1 va a ser igual al beta de A más el beta de E. Ya está. Entonces, podemos nosotros hacer el cálculo vectorial, porque si es colita es menos K, y si es puntito es más K, porque están saliendo y entrando del plano de la pizarra. Entonces, por acá, jovencitos, vamos a decir así. Ahí está, mira, ¿qué pasa si lo hacemos de esa manera? ¿No es cierto que por acá sería la permeabilidad magnética? Ahí está, el U sub 0 por la intensidad para A sería 2i sobre 2pi por la distancia que es R. Pero esto sería, el beta de A es por menos K. Entonces esto sería así, mira. El beta de A sería así, por menos K. Más, ahí está, más el mu sub 0 por I de B, ahí está, sobre 2pi por la distancia del conductor B al punto sería 3R, por 3R, y esto por más K. Ahí está. ¿Cuánto vendría a ser esta suma? A ver, ¿podemos sumar acá, jovencitos? Creo que sí. ¿Por qué sería? A ver, negativo, pero acá es 6R, 6πr. 3 y por 3. Por 3 y por 3. Sería menos 6. Y acá sería 1. Entonces sería menos 5. Esto sería así. Sería menos 5 mu sub 0i K. Ahí está. Sobre 6πr. Sobre 6πr. Ahí está. Esto sería, jovencitos, el beta 1. Ya está. Profe, pero si me piden el módulo, solamente el módulo sería el valor absoluto. Porque en el problema nos están pidiendo el módulo, ¿no? A ver, el campo magnético total B en el punto 1 y el campo magnético total en el punto 2 en módulo. Entonces, el módulo sería positivo. Pero tengo que calcularlo en forma vectorial para poder hallar la resultante. O, como uno entra, otro sale, los resto, pues, porque uno es positivo y el otro es negativo. Ese resta en módulo. Entonces, vamos a ver. Vamos a borrar. Hay que acostumbrarnos a trabajar siempre de la forma vectorial. Y luego lo pasamos a la forma escalar. Pero trabajamos todo en forma vectorial. ¿Veo? Mira, mira. Entonces, acá seguimos. A ver, vamos a verlo por acá. Mejor. Ahí está. Entonces, decimos acá. Luego, jovencitos, el beta 1. Entonces, acá voy a decir. Entonces, abajo hemos calculado el beta 1 en forma vectorial. Pero a mí me piden el módulo. Entonces decimos acá. El beta 1 en módulo sería 5 mu sub 0i sobre 6πr. Sobre 6πr. Ahí está. Ahora voy a analizar el punto 2. Segundo, jovencitos, diremos por acá el punto 2. El punto
2. Ahí está, el punto 2. A ver, vamos a ver acá. El punto 2. A ver. Punto 2, jovencitos. Entonces, vamos a decir acá, mira, trabajamos siempre de forma vectorial, igual, el beta 2. El beta 2 va a ser igual, ahí está. Esto sería el beta de A, ahí está, en el punto 2, más el beta de B, en el punto 2. Entonces, por acá voy a hacer lo siguiente, jovencitos. El beta de A. Ya está. Ese beta de A, jovencitos, vamos a decir acá en vectorial. En el punto 2, el beta de A está puntito, o sea, sería más K. Entonces, por acá vamos a poner así. Permeabilidad magnética, el beta de A, 2i por 2i sobre 2pi por la distancia. Pero la distancia desde A hasta 2 es 3r, por 3r. Y esto por K, positivo, más, ahora sí, el beta B. El beta de B sería la permeabilidad magnética por la corriente de B, que es I nada más, I, sobre 2pi por R, que es la distancia, y todo esto multiplicado por su vector unitario, que sería menos K. Ya está. Entonces, jovencitos, acá decimos el beta 2 como vector sería, mira, acá es 6πr y acá es 2πr, por 3 y por 3. Acá sería menos 3 y acá sería 2. Entonces menos 3 y 2 sería menos u sub 0i k sobre 6πr sobre 6πr. Ahí. ¿Te das cuenta? Ese es el vector, como acá lo dice. Pero a mí me piden el módulo, la magnitud. Entonces, por acá decimos, entonces acá diremos así. Ya está. Entonces, magnitud, la magnitud, entonces en ese caso sería así. La magnitud de beta 2 va a ser igual. Vamos a ver el beta 2. ¿Cuánto sería en magnitud? Sería así, ¿ven? Mu sub 0i, ahí está, sobre 6πr, sobre 6πr, ahí está. ¿Te das cuenta? Ahí ya tengo el módulo de beta 1, el módulo de beta 2. Entonces, jovencitos, ¿qué es lo que vamos a decir ahora? Lo siguiente. Entonces, jovencitos, ahora vamos a decir nosotros lo siguiente. A ver, entonces, ahora diremos, por lo tanto, el beta 1 entre el beta 2, ¿cuánto sería, jovencitos? Lúcete, dividiendo 5, una constante, entre una vez esa constante, esto va a ser 5 simplemente, ¿eh? Se elimina mu sub 0i sobre 6πr. Y eso sería la respuesta para ese ejercicio. Problema de examen de admisión. Profe, pero ya hace mucho tiempo. Ojo, no te confíes, porque han venido problemas que se repiten, o sea, con la misma característica, y el alumno como lo deja,
Se hace pues algo sencillo, dice, no, eso no va a venir. Y vienen problemas parecidos, pero le cambian la pregunta o le cambian un dato. Y si no lo has practicado, entonces dudas. La idea es que tú vayas al examen y sepas que vas a resolver porque los problemas los conoces. Y si son problemas conocidos, pueden cambiarte la pregunta, pero sabes qué es lo que vas a hacer. Ya tienes idea de cómo vas a resolver ese ejercicio. Eso es. Vamos a pasar a ver el problemita, mira, el problemita 29 para ustedes. Vamos a ver el problemita 30, problema de examen de admisión. Problema 30, por acá decimos nosotros, ahí está. Y en la pre ha venido también un problema muy parecido a él. Problema 30, ahí está. Entonces, en ese problemita número 30, vamos a tener acá nosotros lo siguiente, a ver. Vamos a ver en ese problemita número 30. Vamos a ver entonces por acá en el problemita número 30. Ya está. En ese problemita número 30 tenemos así, del enunciado diremos. Problema 30 diremos por acá nosotros así, del enunciado. Del enunciado. Mira, en ese enunciado, problema número 30, ¿qué dice? Considere un alambre recto muy extenso. Acá nos dan un sistema de ejes cartesianos y X. Vamos a dibujar entonces por acá el eje Y y por acá tenemos el eje X. Ahí está. Acá tenemos la ordenada Y en centímetros y acá tenemos la abscisa X en centímetros. Ya está. ¿Qué es lo que nos dicen por acá? Nos dicen lo siguiente. Dice así. Un alambre recto muy largo que coincide con el eje Z, pero ojo, ese alambre está acá. Veo aspita la corriente. La corriente de este alambre que coincide con el origen. Entonces, vamos a borrar por acá. Ahí está. Es la sección del alambre y acá está la corriente. Ahí. La corriente I. Y nos dicen además, I vale 6 amperes, cuya dirección es entrando al plano del papel. La corriente está entrando al plano del papel. En el instante dado, un electrón está en el punto 2,00 centímetros. Un electrón. Un electrón es una carga positiva, negativa en la posición 2 acá. Ese electrón se está moviendo hacia la derecha. Entonces, en ese instante, cuando todo el estudio lo voy a hacer en ese instante, jovencito. Acá tenemos la rapidez. Y esto es un electrón. En la posición 2,00 centímetros. Ahí está, tenemos un electrón en esa posición, moviéndose con una velocidad 8 por 10 a la 4i. Ahí está. Dice, la fuerza magnética en 10 a la menos 20 newton que actuara sobre el electrón en ese instante es, pero primero, jovencito, tengo la corriente, mira. Colita viene por acá, colita, corriente, la línea de campo están hacia abajo por acá. En ese instante, las líneas de campo están hacia abajo. Entonces vamos a dibujar acá la línea de campo para ese electrón, por acá está. Ahí. La línea de campo, ahí dibujamos dos líneas, ahí está, que son el beta. En ese instante. Profe, el beta lo puedo calcular porque conozco el conductor, tengo la longitud del conductor, entonces el beta tengo mu sub 0i y tengo la distancia al punto, a este punto, ¿no? 2. Me piden calcular la fuerza magnética. Ahora yo te pregunto, ya está.
el beta, regla de la palma derecha para encontrar el sentido de la fuerza magnética sobre ese electrón. La línea de campo están hacia abajo. La línea de campo están hacia abajo. La velocidad hacia la derecha. Y saliendo de la palma, la fuerza magnética. Profe, eso es para una carga positiva, la fuerza magnética estaría entrando al plano. Pero como es una carga negativa, la fuerza magnética estaría saliendo del plano. Entonces, sobre esa carguita, acá tenemos puntito para la fuerza magnética. Entonces, ahí está. No es cierto, jovencitos, que, a ver, hemos hecho pues algo de repente un poco confuso, ¿no? A ver, acá nosotros volvemos a dibujar nuestro sistema de ejes X y Z. Acá tenemos Y, acá tenemos X, y no es cierto que el eje Z está saliendo del plano de la pizarra, por ejemplo. Cabecita del eje Z. Pero acá no le puse porque está el conductor. Entonces, mira, otra vez, vamos a hacer un recuento. Ese conductor que lleva una corriente en ese sentido, por la regla de la mano derecha, la corriente y la envoltura de los dedos me dan la línea de campo. En ese instante, la línea de campo están hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, como yo tengo línea de campo y velocidad, puedo hallar la fuerza magnética, profe, pero la fuerza magnética puedo hallar su módulo y solamente le agrego el vector unitario K, positivo, porque está saliendo del plano de la pizarra. ¿Cómo lo hice? La línea de campo hacia abajo, la velocidad hacia la derecha, y saliendo de la palma la fuerza magnética, si la carga fuera positiva hacia adentro, pero como es negativa, es saliendo. Vamos a hacerlo en forma vectorial todo, ¿ya? Primero voy a calcular el vector campo magnético. El campo magnético está en el eje Y, pero hacia abajo, sería negativo. Entonces voy a decir acá, se observa. Ahí está. ¿Qué es lo que se observa? En este caso voy a decir, primero, vamos a decir acá, vamos a darle nombre a ese punto. Vamos a poner acá, ese punto le vamos a llamar el punto P. Ahí se observa. En el punto P. En el punto P. Jovencitos, en ese punto P, ahí está. En ese punto P, lo que voy a hacer primero, voy a hallar el beta. Y el beta, jovencitos, no es cierto que sería así. Acá sería mu sub 0i sobre 2pi r. Pero si yo quiero como vector, a esto le ganaría el menos j. Ahí está. ¿Por qué? Porque está hacia abajo. Entonces, ese beta, ¿a qué va a ser igual? Ahí está. Sería menos. ¿Cuánto es la permeabilidad magnética en el aire vacío? Esto sería así, ¿ve? 4pi por 10 a la menos 7 por la intensidad, que es 6 amperes, ahí está, sobre 2pi por el radio, que es 2 centímetros, 2 por 10 a la menos 2, y esto sería J. ¿Cuánto sería ese beta, jovencitos? 4pi con 4pi se van, y esto me va a salir así, me va a salir menos 6J por 10 a la menos 5 Tesla. Esto sería el beta. Listo, en el punto P. Ya está. Ya tengo el vector intensidad de campo. Muy bien. Ahora, en ese mismo punto vamos a hallar nosotros la fuerza magnética. 2. Jovencitos, la fuerza magnética, ¿a qué va a ser igual? Será, en este caso será fuerza magnética, la carga por el producto vectorial de la velocidad aspa, el vector intensidad de campo.
Profe, pero si yo podría trabajar el módulo de la carga por la rapidez por el beta, el módulo, y solo le agrego el vector K. Pero si lo hago así, de todas maneras me va a salir. O sea, debe salirme, saliendo del plano de la pizarra, sería positivo. A ver, profe, pero la carga es un electrón. La carga es negativa. Vamos a reemplazar. Ahí está. La carga, jovencitos, mira, vamos a ver. La carga es menos, es un electrón, 1,6 por 10 a la menos 19. Ahí está. ¿Cuánto es la velocidad? Ahí me dan la velocidad. La velocidad te dicen que es 8 por 10 a la 4i. Acá sería así. 8 por 10 a la 4i. Aspa el beta, que sería menos 6j por 10 a la menos 5. Ahí está. Operemos, jovencitos. Esa fuerza magnética, ya sabes, que hacemos, operamos menos por menos más 48 por 1,6. Positivo, ¿no? 48 por 1,6. A ver, vamos a ver. 48 por 1,6. Eso nos va a salir 76,8. Esto nos va a salir así. Menos por menos más, esto te sale así, ¿ve? 76,8 y acá me está quedando así, ¿ve? Y aspa j y todo esto por 10 elevado a la ¿cuánto? Acá tengo 10 a la menos 1 por 10 a la menos 20. Ahí está, en Newton. Pero con jóvenes, y aspa j no es K, por lo tanto, ¿ves? La fuerza magnética en ese punto P va a ser 76,8K. Y esto por 10 a la menos 20 en Newton. Y esto, jovencitos, sería la respuesta. Un problemita bastante interesante, donde hemos hecho uso de la intensidad de campo magnético por un conductor infinito y ahí aplico fuerza magnética. Es lo mismo. Problemita bastante interesante, jovencitos. ¿Correcto? Ahí tenemos pues a Tania de la Cruz. Muy bien, me dicen positivo. Claro, es positivo porque está saliendo del plano, ¿no? Entonces, si nosotros trabajamos bien y vamos en orden, el problema tiene que coincidir. Lo que dijimos al inicio y al final tiene que ser así. A menos que el problema esté mal, por supuesto. ¿Ya? Problema 30. Vamos a ver por acá el problemita, ahora el problemita número 33. ¿Ya? Vamos a ver acá el problemita 33. Ya está, vamos a ver por acá el problemita 33. Vamos a ver por acá el problemita 33. El problemita 33, jovencitos. Ahí está. Entonces, en ese ejercicio 33, ¿qué es lo que tenemos? Mira, en ese problemita 33 dice, en el gráfico se muestra la sección uniforme de los conductores de gran longitud, que transportan corriente eléctrica 1,40 y 2,30. ¿A qué distancia en metros del conductor que transporta I1, o sea, más corriente, la inducción magnética resultante es nula? Entonces, jovencito, por acá, vamos a ver así. A ver, del enunciado, tenemos así. Ahí está. Acá tenemos un conductor y acá tenemos el otro conductor. Ahí está. Ahí está. Por acá. Vamos a decir así, mira. Acá tenemos la corriente 1, cabecita. La corriente 1.
es de 40 amperes y el conductor 2 es colita 30 amperes. ¿Ven? Esos dos conductores están separados 1 metro. 1 metro. ¿A qué distancia? A ver, dice, ¿a qué distancia en metros del conductor que transporta la corriente 1 más corriente, la intensidad de campo magnético será 0? A ver. Profe, a ver, busquemos un punto entre los dos. A ver, así, imaginariamente. Corriente que sale por acá, el dedo está saliendo, entonces la línea de campo viene por acá, entonces el beta de 1 estará hacia arriba. El beta de 1 está hacia arriba. Como acá veo colita, las líneas de campo vienen así, en sentido horario. En ese mismo punto el beta estará hacia arriba, por lo tanto, entre 1 y 2, el beta siempre va a estar hacia arriba, nunca se van a anular. Para que se anulen debe estar en sentidos contrarios. Entonces, lo vamos a sacar. Pero, nosotros decimos aquí. Sabemos que la magnitud de la intensidad de campo magnético, ¿no es cierto que esto es igual a mu sub 0 i sobre 2pi r? Entonces, profe, yo quiero que vayan en sentidos contrarios. Puede ser a la izquierda de 1 o a la derecha de 2. Si yo pongo a la izquierda de 1, mira, para ese conductor 1, mira así. La línea de campo viene hacia abajo, el 1 hacia abajo. Pero hay poca distancia y bastante corriente, entonces el beta es grande por acá. Para 2, colita. Mire, por acá viene hacia arriba. Pero hay una gran distancia y poca corriente. Poca corriente y gran distancia, el beta será pequeñito así. Y acá muy grande. Van opuestos, pero ¿se podrán anular acá? Nunca. Entonces acá no puede estar. Debe estar necesariamente más cerca del conductor que transporta menos corriente. Entonces nosotros vamos a poner acá, ahí está, vamos a poner acá el punto P. Y a esto le vamos a llamar una distancia D. ¿De acuerdo? Entonces analicemos esto. 1, bastante corriente, más distancia, allá. Poca corriente, poca distancia. Para el conductor 1, la línea de campo sale, la corriente sale. La línea de campo van en sentido antihorario y llegan a P. Y en ese punto P, el vector intensidad de campo magnético debe estar hacia arriba, de 1. Entonces por acá, porque siempre es perpendicular al radio, ahí está. El beta correspondiente al conductor 1. Perpendicular. Ya está. Beta 1. Ahora, el conductor 2. Corriente entrando al plano de la pizarra, la línea de campo en sentido horario. Entonces en el punto P estará más corriente, poca distancia, entonces el beta estará así. Más o menos aproximadamente debe ser, ahí está, el beta 2. Entonces, jovencitos, en ese punto P, este beta 1 y el beta 2 deben ser iguales en módulo, ahí sí se pueden anular, acá no. Uno sería pequeñito y el otro muy largo, nunca se van a anular. Entonces decimos, analizando en el punto P, en el punto P, jovencito. En ese punto P, ¿qué vamos a decir? Bueno, se observa que la magnitud de la intensidad de campo 1 es igual a la magnitud de la intensidad de campo 2. ¿Te das cuenta cómo hemos ido analizándolo? Eso nos sirve para poder llegar a esa conclusión, ¿ya? Entonces, vamos a poner acá, vamos a poner así, jovencitos, a todos, saludos para todos los que están pues en la transmisión. A algunos hemos contestado el saludo, a otros de repente porque a la hora que estoy editando no puedo observar, pues no, porque cuando grabamos con el celular vemos desde la pantalla por la cámara posterior, no la cámara frontal, si no se vería volteado, ¿no? No se podría. El beta 1 sería así, la permeabilidad magnética por la intensidad de 1, que sería 40, sobre 2pi por la distancia desde el punto, o el conductor 1 hasta el punto P, que sería 1 más P, 1 más D, ¿no?
más del E llamado. Esto va a ser igual la permeabilidad magnética por la intensidad de 2, que vale 30, sobre 2pi por D. ¿Te das cuenta? Ahora, de ello, ¿qué se va a cancelar? El mu sub 0, 2pi. Mu sub 0, 2pi. Un cerito con un cerito. Entonces, 4D. Acá decimos que 4D es igual a 3 más 3D. Por lo tanto, jovencitos, ¿de cuánto va a salir? D va a salir 3 metros, porque la unidad de la distancia está en metros. Ahora, a mí me dicen calcular a qué distancia en metros del conductor que transporta I1. Por lo tanto, jovencitos, me piden la distancia desde 1 hasta P. Y esa distancia de 1 hasta P sería 4 metros. O podrían decirme a qué distancia del conductor 2 sería 3 metros. De 1 hasta P. Eso sería la respuesta para ese ejercicio. ¿Te das cuenta? Entonces ya sabes cómo lo analizas. ¿Ah? Más corriente, más distancia. Menos corriente, menos distancia. ¿Ya? Para que ellos puedan ser o sean iguales. Muy bien, vamos a seguir por acá, jovencitos. Problema, ya estamos avanzando. Problema número 35. Vamos a ver el problemita 35. Por acá vamos a ver acá. Problemita 35, vamos borrando para tener más espacio. Los problemitas a veces son así, ¿no? Un poco operativos, pero ligeramente, no es tan operativo. Te das cuenta que los problemas a veces involucran hasta 2 temas, pero solamente vienen hasta 2 temas, no vienen 3 ni 4, no. Vienen hasta 2 temas nomás para poder aplicar. Y son de los problemas más difíciles que entre comillas vienen, porque la mayoría son así de aplicación. Entonces, por acá vamos a decir nosotros, así, problemita número 35. A ver, acá tenemos nosotros el problema 35. Ahí. En ese problema 35, ¿qué es lo que nos dicen, jovencitos? En la figura se muestran 2 hilos conductores de gran longitud, que son perpendiculares al plano del papel y llevan corrientes intensidades 1 e 2 saliendo del papel, ambos. Ahí está la figurita. Problema de examen de admisión, jovencitos. Entonces, por acá tenemos puntito y por acá tenemos un hilo que lo sostiene. Por acá, ahí están ambas corrientes. Y por acá tenemos los otros 2 hilos. Ahí está, por ahí y por acá. Ahí está. Ellos dos son perpendiculares. Listo, jovencitos. Como me dicen que él es 3 y él es 4, entonces es lo mismo que poner en este ángulo 37 grados. Esto sería 53 grados y esto sería 5 metros. ¿Ven? Ya está. Y lo que lo sostiene. Entonces las corrientes son I1 e I2. Entonces por acá ponemos I1. Profe, ¿cuánto valen? Bueno, eso es lo que no sabemos. Vamos a ver I1 e I2. Ahí está. A ver, ¿qué nos dice el enunciado, jovencito? Vamos a leer bien para no confundirnos. A ver, a ver. Ajá. Muy bien, claro. Hay que tener mucho cuidado, jovencito. No, a veces uno sí. Cuando conoce el ejercicio lo hace rápido, pero no lee bien el enunciado, como a veces nos pasa y nos confundimos porque nos emocionamos. Conocemos el problema. Entonces hay que tener mucho cuidado porque eso puede jugar en contra cuando estás en tu examen. Conoces el problema, te luces, lo haces, pero no lees bien la pregunta. Y cuando te das cuenta después, puedes haber cometido un error. Hay que tener mucha concentración ahí. En la figura se muestran 2 hilos conductores de gran longitud que son perpendiculares al plano del papel y que llevan corrientes de intensidades I1 e I2 saliendo del papel. Determine el cociente I1 e I2
para que el campo magnético en el punto P sea paralelo a la recta que une los hilos. O sea, el campo magnético acá debe ser paralelo al hilo, o sea, vertical. Vamos a ver entonces, jovencitos, regla de la mano derecha. Conductor 1, la corriente sale, la línea de campo va de esta manera. Como el campo magnético es perpendicular al radio, justo va a salir por acá, mira. Por acá sale el beta 1. Ahí está. Por acá estará el vector intensidad campo magnético de 1. Perpendicular al radio. Ahí está. Ese radio vale 3 metros. Bien. Ahora, por la regla de la mano derecha, para 2, corriente saliendo, la línea de campo, y mira, en ese punto P, el vector intensidad campo magnético estará por acá. Ahí está. El beta 2. Perpendicular también. Ambos son perpendiculares. Ahora nos dicen, jovencitos, que la intensidad de campo magnético debe ser paralelo al hilo. Entonces por acá ponemos el beta 2. Ya está. Vamos a descomponer, porque me dicen que la resultante debe ser paralelo al hilo. Entonces por acá decimos eso. Ahí está. Por acá y por acá. Profe, acá tenemos uno vertical y uno horizontal. Esto sería, como él es 37, acá tendría una perpendicular, esto sería 53, 37 por acá. Esto sería 37. Ya está, 37 serruchito, 37. Entonces esto sería el beta 2 por el coseno de 37 grados. Solamente la horizontal. ¿Por qué? Porque me dicen que la resultante está paralelo al hilo. Entonces la vertical no lo voy a considerar. Entonces ahora por acá otra vez a ese beta 1, igualito, jovencitos. Le damos una, como te puedes dar cuenta, una encerradita por acá, una vertical, y por acá tenemos una horizontal. Ahí está. ¿Ven? Por acá. Si la resultante está en la vertical, ¿te das cuenta? Ahí está. Por acá voy a tener un beta 1, ahí está. Como este angulito se conoce, si o no, jovencito mío, si él es 53, todo esto es 53, como el 90, 37, esto vale 53. Hay que tener mucho cuidado con los ángulos también. Mira, alternos internos, todo esto es 53, esto es 37, 53. Entonces será beta 1 por el coseno de 53 grados. Entonces, él desaparece porque acá estaría la vertical. Mira, el beta 2 seno y el beta 1 seno van hacia arriba. La resultante vertical. Entonces, ¿qué debe pasar con ellos dos jovencitos? Deben anularse. Y para que se anulen, ¿cómo deben ser en módulos? Igual. Entonces decimos acá, en la horizontal. Acá diremos nosotros en la horizontal. En la horizontal. Profe, vamos a analizar la horizontal, pero en el punto P. En la horizontal. Decimos acá, en la horizontal, diremos nosotros en el punto P. Ahí está. Esto es el punto P. Ahí está. ¿Qué se va a cumplir, jovencitos, en ese punto P? En ese punto P se va a cumplir lo siguiente. ¿Qué es lo que se va a cumplir ahí? En el punto P se va a cumplir, jovencitos, que, ahí está, que el beta 2 coseno de 37 grados va a ser igual al beta 1 coseno de 37, o 53, ¿no? Coseno de 53. Ahí está. Ahora nos queda solamente reemplazar el beta 1 y el beta 2, jovencitos. Ahí está. El beta 2, acá está el beta 2. Y será la permeabilidad magnética, el mu sub 0, por la corriente 2, sobre 2pi por
el radio de 2 hasta el punto P, que sería 4. ¿Ven? Por 4. Y esto por el coseno de 37, que sería 4 quintos. Esto va a ser igual. Ya está. El beta 1, jovencitos. El beta 1, ¿cómo sería? Esto sería la permeabilidad magnética por la intensidad 1 sobre 2pi por R. ¿Cuánto es el radio? Del conductor 1 al punto P sería 3 por 3. Y esto por el coseno de 53, que sería 3 quintos. ¿De acuerdo? Entonces, como puedes observar, apreciar acá, mira, 4 abajo, 4 arriba, 3 arriba, 3 abajo. Además, no es cierto, jovencitos, que acá el mu sub 0, 2pi, mira, el mu sub 0, 2pi, el mu sub 0, 2pi se cancela. Uy, y me doy cuenta también, mira, que los 5, y me está quedando que mu sub 0 o i sub 2 es igual a i sub 1. Por lo tanto, jovencitos, me queda que i sub 2 es igual a i sub 1. Entonces, ese cociente, a mí me pedían la relación. Por lo tanto, i sub 1 entre i sub 2 va a ser igual a la unidad. Y esto sería la respuesta. ¿Bien? Me piden la relación solamente, ¿no? Problema 35. Ya está. Entonces eso sería, ¿no? La relación I1 entre I2 o I2 entre I1 sale lo mismo entonces. ¿Estamos? Vamos a ver acá el problemita número 36, jovencito, ¿ya? Problema 36. En ese problemita 36, ¿qué es lo que tenemos? Problema 36, vamos a ver acá, el problemita 36. Acá diremos el ejercicio 36. Por acá diremos así, el problema 36. Ahí está. Por acá, en ese problema 36, diremos nosotros así, del enunciado, jovencito, ¿ven? Del enunciado. Ahí está. Del enunciado. ¿Qué es lo que se tiene en ese enunciado, jovencito? Mira, en ese problemita 36 nos dice, dos conductores paralelos tienen la misma, si tienen gran longitud y están separados 10 centímetros. Además, por cada conductor circula 5 amperes, pero en sentidos opuestos. Calcule el módulo de la inducción magnética resultante en microteslas en un punto que dista 10 centímetros de cada conductor. Entonces, jovencitos, por acá, vamos a decir así. Tengo un conductor por acá, a ver, dicen, circula 5 amperes, pero en sentido opuesto. Muy bien, entonces por acá vamos a dibujar así, ¿ven? Por acá. Ahí está. Ahí está. Tenemos por acá así. Ponemos acá colita y por acá cabecita. Esto sería el conductor 1 y la corriente es 5 amperes. Por acá diremos que esto será el conductor 2, donde circula también 5 amperes. Pero ellos dos están separados 10 centímetros. Ahora, jovencitos, por acá sí. Tenemos nosotros un punto que dista 10 centímetros de cada conductor, un punto. Ahí está, por ahí y por aquí. ¿Ven? Ahí está, un punto P, que dista 10 centímetros. Por lo tanto, jovencitos, decimos que este angulito que está por acá y este angulito que está por acá son 60 grados. Entonces tenemos un triángulo equilátero. Ya está. Entonces, si él es 60, 10, todos son 10. Vamos a analizar entonces regla de la mano derecha. Por acá, entrada
corriente, entonces el campo por acá está perpendicular a ese rayo que vale 10. Entonces por acá más o menos así. Más o menos por acá así. Ahí está. Esto será el vector intensidad de campo magnético 1 y esto es perpendicular. Ahí está. Ahí está. Como esto es 60, esto vale 30 grados. Ahí está. Eso es el beta de 1. Ahora el beta 2. La corriente está saliendo. Entonces la envoltura de los dedos en sentido antihorario. En ese vértice P, entonces será perpendicular a ese conductor por acá. Ahí está. Por acá. Esto será el beta 2. ¿Ven? Ese beta 2 también es perpendicular a su radio. Y el radio sería, por acá tenemos así. Ahí está. Y perpendicular a su radio. ¿Ven? Este angulito que está por acá sería 30 grados. Profe, pero si este angulito que está por acá, yo sé por dato, mide 60 grados, ¿qué ángulo están formando beta 2 y beta 1? 120 grados. Ahora decimos así, mira, esta distancia es 10 centímetros. Esto sería 10 centímetros. Entonces, este es el punto P. Entonces, decimos por acá, en el punto P, se observa, jovencitos. ¿Qué es lo que observo, profe? No veo porque me está tapando. Ah, tú dices así. ¿No es cierto que el beta 2 y el beta 1 en módulo son iguales? ¿Por qué? La misma corriente, la misma distancia. Se observa que el beta 1 es igual a beta 2. Entonces, jovencitos, en módulo, no vectorialmente en módulo. Entonces, decimos, luego, por propiedad, acá decimos por propiedad. Por propiedad. ¿Qué es lo que se cumple, jovencito? Que el vector intensidad campo magnético en el punto P va a ser horizontal. Forma 120 grados, decimos así. El módulo de la intensidad de campo en P va a ser igual a el módulo de la intensidad de campo 1 y va a ser igual al módulo de la intensidad de campo 2. ¿Por qué? Porque cuando tenemos dos vectores que son de igual módulo y forman 120 grados, la resultante es igual a uno de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería el módulo de el vector intensidad de campo magnético en P. ¿Ven? Este angulito que está por acá es igual a este angulito. Es bisectriz. Entonces, vamos a decir, como me piden el módulo, jovencitos, por acá voy a decir así, entonces, mira. El módulo de la intensidad de campo en P es igual a el módulo de la intensidad de campo 1. Y esto va a ser igual así. Ya está. Esto sería así, jovencitos, 4pi por 10 a la menos 7, ahí está, por la intensidad de corriente que es 5 amperes sobre 2pi por la distancia que es 10 centímetros, 10 por 10 a la menos 2, 10 a la menos 1. Esto me sale en teslas. ¿Cuánto saldría aquí? 2 piaba, 2 piaba, 2 por 5, 10, me queda 10 a la menos 6, y esto sería 10 por 10 a la menos 6 teslas. Por lo tanto, jovencitos, la intensidad de campo magnético en P en módulo sería 10 micro teslas. Y esto sería la respuesta. Propiedad, nada más aplicamos. Propiedad. ¿Te acuerdas del método del paralelogramo? Cuando te decía
Acuérdate de las propiedades porque eso me permite no trabajar con la fórmula. Por el método del paralelogramo sería 10 microteslas al cuadrado más 10 microteslas al cuadrado más 2 veces 10 por 10 por el coseno de 120 y llegamos a lo mismo. 10 microteslas. Ya está, problema 36. El problema 37 es muy parecido al problemita que acabamos de desarrollar. Es como él, te piden la resultante. Vamos a ver entonces ahora fuentes de campo magnético en corrientes circulares, jovencitos. Vamos a ver por acá. Vamos a ver entonces. Vamos a avanzar, jovencitos, ya. Vamos a ver, vamos a ir avanzando. Es lo que hay que ir avanzando. El día lunes que tenemos clases en la tarde, ahí pues nos nivelamos, ¿no? En la tarde podemos explayarnos un poco. Vamos a avanzar un ejercicio más jovencito, ¿ya? Vamos a avanzar al menos un ejercicio para que sepas cómo se desarrolla y los demás ya lo hacemos en la siguiente clase, ¿ya? Sí, para que ustedes puedan almorzar y también estar pues descansados para su clase de más tarde, ¿no? Claro, el día lunes sí podemos explayarnos un poquito, ahí sí completamos todo, ¿ya? Vamos a ver el problema 38 entonces. Vamos a ver por acá. El problema 38. Ahí está. Problema 38. En ese problema 38 tenemos nosotros dos espiras circulares. Profe, cuando hablan de espiras, yo debo entender que son ya círculos. No. Una espira es un circuito cerrado. Puede ser un triángulo, un rectángulo, un trapecio, un paralelogramo, etc. Una espira es un conductor cerrado. Eso es una espira, ¿ya? Pero nosotros cuando hablamos de espira usualmente trabajamos con circunferencia. Entonces de ahí el alumno se queda a veces con esa idea y piensa pues que cuando hablan de espira es una circunferencia. No. Una espira es un conductor cerrado. Acá tenemos nosotros la corriente. Tenemos por acá la corriente que está circulando de esta manera. Por acá tenemos una corriente por acá I, ¿no? Por acá. Una corriente I. Y por acá tenemos otra corriente I. Ahí. Entonces, acá tenemos el centro O. Ahí está. Y acá tenemos los radios, ¿no? R y 2R. Por acá tenemos así. R y 2R. Y 2R. Ya está. Mira, cuando tenemos nosotros una espira, se cumple acá, decimos nosotros. Por teoría. ¿Qué es lo que se cumple? Decimos, para una espira, por eso ponemos acá espira circular. ¿Ven? Espira circular. Si toda espira fuese circular, no tendría sentido poner espira circular. Para toda espira circular, la magnitud de la intensidad de campo en el centro va a ser igual a la permeabilidad magnética, en este caso en el aire vacío, por la intensidad de corriente que circula sobre 2R simplemente. 2R. ¿Ven? Es muy parecido a un conductor infinito, pero aquí hay 2πr, aquí hay 2R solamente. Entonces, vamos a poner acá que él sea pues el conductor 1 y él sea el conductor 2. Entonces, por acá diremos nosotros. A ver. Vamos a decir esto. Primero, vamos a poner acá respecto al centro. Decimos nosotros así. Respecto al centro común. Respecto al centro común O. Regla de la mano derecha. En ese caso, cuando te hablan, en este caso de espira, tengo una espira, mira, la corriente.
¿Se dan cuenta? La corriente. O también, pues, en este caso se dice así. Mira, en ese caso, cuando hablas de un solenoide, en el solenoide he visto que te enseñan de otra manera acá. La corriente viene así, mira. La corriente siempre pulgar, viene por acá. La corriente está bajando y los dedos me indican el sentido de la línea de campo. Entonces, si la corriente va hacia abajo, el campo está saliendo. Por lo tanto, yo voy a decir acá, voy a obtener la cabecita que es correspondiente al conductor 1. Ahí está, beta 1. ¿Por qué? El conductor 1, la corriente baja y los dedos salen del plano. Entonces veo puntito, beta 1. El vector solamente. Para el conductor 2, acá la corriente está hacia arriba, mira, hacia arriba. Entonces los dedos están entrando al plano. Por lo tanto, por acá vamos a poner así, circulito y aspita, y esto corresponde a beta 2. Entonces, respecto al centro, a mí me piden calcular, mira, dato, ¿qué nos dicen en el dato, jovencitos? Que alfa es igual a mu sub 0i sobre R. Mu sub 0i sobre R. Ahí está. Ahí está. Entonces, vamos a ver acá. Primero, voy a calcular el beta 1 en magnitud. ¿Cómo sería? El beta 1, jovencitos, sería así. La permeabilidad magnética en el aire vacío, mu sub 0, por la intensidad 1, que es I, sobre 2 veces R. Entonces, no es cierto, jovencitos, que este mu sub 0I sobre R es alfa. Entonces esto sería un medio alfa. Acá hallamos el módulo del beta 2. Y para ese beta 2, ¿cómo sería, jovencitos? Sería así. La permeabilidad magnética por la corriente, que es I también, sobre 2 veces la distancia, que sería 2R. Ahí está. Entonces, jovencitos, por acá vamos a tener lo siguiente, mira. Todo esto sería un cuarto, ¿no? Esto sería un cuarto de alfa. Por lo tanto, como van en sentidos contrarios, entonces acá voy a decir que el módulo, acá decimos, la magnitud de la intensidad de campo en B sub 0 sería el mayor menos el menor. Sería el beta 1 menos el beta 2. Ya está. Por lo tanto, jovencitos, sería, a ver, un medio menos un cuarto sería un cuarto. Entonces decimos, por lo tanto, la intensidad de campo o magnitud en el centro sería un cuarto de alfa. Y eso sería la respuesta. Porque no es cierto que esto sería por 2 y por 2, 2 alfa cuartos, menos un alfa cuarto, me sale un alfa cuarto. ¿Sí? Y eso sería el valor de la magnitud en el centro de esas dos espiras concéntricas. ¿Estamos de acuerdo, jovencitos? Entonces, ahí nos vamos a quedar, jovencitos, por ahora. Y el día lunes, ahí sí, tenemos que terminar y avanzar la mitad del otro boletín, sí o sí. Como el lunes tenemos en la tarde, entonces no hay problema, porque ahí podemos nosotros explayarnos un poco. Ahora no, porque ustedes tienen clases más tarde, entonces hay que ser un poquito condescendientes también, ¿no? A veces nos damos la mano de esa manera, uno con otro, porque ahora ustedes no pueden explayarse mucho porque tienen clase en la tarde, tienen que estar full pilas, pero el día lunes nos recuperamos, ¿correcto? Ángel Gabriel, muchas gracias a ustedes por su atención. Jason Barturén, gracias también a ustedes por estar atentos y concentrados en la clase. Ginger, también muchas gracias. Jania, Leticia, Ivo, Andrés, Lloverán, Cuno, Tania de la Cruz, muchas gracias también. Axel Cruz, gracias a ustedes, jovencitos, cuídense. Milton, Adriel, muchas gracias. Natalie, Santiago, Rocío Velázquez, gracias a ustedes también, porque José Fernando, si ustedes
no se podría hacer clases. Sandra Montero, Matías Cornejo, gracias, muchas gracias por su atención. Abrigarse a pesar que sale un poco el calor, pero no hay que confiarse. Enzo Castro, María Silva, muchas gracias a ustedes también por estar en las clases, persistir, conversar, preguntar, porque eso es lo más importante. Giancarlo Cervera, Brigitte Soto, muchas gracias a ustedes también por su atención, ¿no? Y sobre todo por la participación que muchos de ustedes hacen. Ustedes también en su casa vayan practicando junto conmigo para poder avanzar de igual manera. Muchas gracias a todos ustedes, cuídense y nos vemos en nuestra siguiente transmisión. ¿Ya? El día lunes sí nos desplayamos un poco más para nivelarnos. ¿Correcto, jovencitos? Cuídense. Hasta pronto. Lady Benito, muchas gracias. Hasta pronto.